esta mañana, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón. Guíanos, Espíritu de Dios. Guíanos a través de la adoración, de la palabra, a través de todo lo que hagamos en estas mañanas, Señor, porque queremos agradar tu corazón. Precioso Espíritu Santo, glorifica a Cristo una vez más. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te rendimos a ti toda alabanza y toda adoración. Te damos a ti toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, oh Padre Celestial, porque solo tú eres digno. Solo tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Dáselo fuerte, démosle gracias ese aplauso, de verdad. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación. Bendito Dios, amén. Bienvenidos, pueden tomar asiento. Bienvenidos todos los que estamos acá, los que nos están siguiendo a través de la transmisión en Facebook Live, bienvenidos. Todos los papás que están acá y todos los papás que están siguiéndonos, feliz Día del Padre, amén. Démosle un aplauso a todos esos padres que están aquí, los que nos están siguiendo. Todos los papás, de verdad. Si usted no tiene a su papá ya acá porque ya partió con el Señor, déle un aplauso al Señor porque te dio en vida un padre que te instruyó, que te enseñó y que se dio todo lo que pudo por usted. Amén. Habemos muchos que ya no tenemos a papá acá en la tierra. Pero yo le voy a decir algo. Yo soy uno de esos hijos que no se crió con su padre. Yo me crié con mamá. Mi mamá fue padre y madre. Pero yo siempre supe que tenía un papá, y cuando fue el tiempo Dios me dirigió a reconocerlo como tal. Y mi padre, quiero honrarlo en esta mañana. En vida se llamó don Casimiro Hernández. Oiga qué nombre, vale que mi mamá no me puso ese nombre, ¿verdad? Se llamó don Casimiro Hernández. Vivió casi 102 años, doña Sonia. De ahí que yo deseo y le he dicho a mi Padre Celestial: Señor, yo quiero llegar por lo menos a los 90. Entonces, tranquilos, porque todavía tienen pastor para rato, ¿verdad? Entonces yo le he dicho siempre, y recuerdo cuando yo conversaba con él, con don Casimiro. Recuerdo cuando yo conversaba con él, Dieguito, él llegaba y me decía: yo siempre le oro a Dios por usted, me dice, porque yo sé que usted trabaja en la calle, anda vendiendo, y donde usted vive es muy peligroso. Imagínese, Pava es un lugar peligroso. ¿Quién sabe qué le contaron a él, verdad? Y él me decía: yo siempre le pido a Dios que lo guarde. Tiempo después, cuando él partió, cuando él falleció, Dios vino a mí y me dio una palabra a través de mi esposa. Y yo supe que aunque usted y yo ya no tengamos a nuestros padres terrenales, Dios sigue contestando las oraciones que ellos en vida hicieron por nosotros. Porque esas oraciones quedaron ahí, en el altar de Dios. Y la oración de un padre es tan poderosa. La oración de los padres es tan, pero tan poderosa, que Dios esas oraciones las pone en su lista de prioridad. Entonces, usted que Dios le ha dado la bendición de procrear, de engendrar, de tener hijos, ore por sus hijos. Quizás ahorita ellos están en una época adolescente de donde no entiendan y no quieran nada. Todos pasamos por eso. Todos fuimos adolescentes, todos fuimos jóvenes, todos fuimos traviesos, todos fuimos rebeldes. Pero usted no deje de orar por sus hijos. No deje de orar, porque al final de tus días, aún así sea el último de tus días, vas a ver todas y cada una de esas oraciones contestadas. Yo sé que sí. Yo estoy aquí hoy. Imagínense, yo estoy aquí hoy siendo una oración contestada de mi Padre terrenal. Y yo lo honro a Él por eso. Y yo, cuando hablo de mi Padre terrenal, yo digo de verdad que yo lo que más deseo es poder llegar a tener una edad
como la que tuvo mi papá. Y una memoria que tenía increíble, sorprendente. Y como le digo, aunque no nací, no me crié con él, Dios me dio la oportunidad de hacer las paces y de verlo como mi padre, recibirlo como mi padre. Hay algo que está sonando ahí extraño, es recibirlo como mi padre. También tengo un hermano mayor con el que me crié, mi hermano Juan, que ese tuvo que hacer las funciones de padre en el hogar y que también hoy lo honro a él. Él tiene sus hijos, tiene su familia, pero cada vez que yo lo veo, lo saludo. Él siempre me dice: papi, yo te amo, yo sé que soy tu hermano, pero yo a usted lo veo como un hijo, y él fue como un papá para nosotros. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Quizás no tuvimos un padre terrenal, pero siempre Dios envió una persona que nos acompañó, que nos guió, que nos instruyó, que nos brindó amor en ausencia de aquel padre biológico. Amén. Entonces, hoy es un día donde tenemos que honrar a nuestros padres, esa figura paterna que Dios puso en nuestra vida, que Dios puso en nuestros caminos para ayudarnos a salir adelante. Amén. Gloria a Dios. Hoy voy a tratar de ser muy puntual, no quiero extenderme porque yo sé que usted está deseando salir de acá para ir y llevar a su papito a almorzar, que bien merecido lo tiene. Y entonces, ¿verdad que sí, Pirito? Yo vi que ya por ahí le hicieron ojitos. Entonces, bueno, de verdad que sí. Bueno, vamos a la palabra. Corazón de padre. Corazón de padre. Quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4, versos del 1 al 10. Proverbios capítulo 4 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Verso 10: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Revela tu palabra a nuestro corazón, Espíritu Santo, y edifícanos según el consejo que tú tienes para tu pueblo en esta mañana. Úsame, Señor, unge mis labios, y que todo lo que salga de mi boca sea para edificar el pueblo más importante que hay sobre la faz de la tierra, la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarle a usted acerca de 5 principios fundamentales que deben existir en el corazón de un padre. Nadie nace aprendido, ¿cierto? Doña Cecilia, nadie nace aprendido. Nadie nace con un manual cómo ser papá, nadie nace con un manual cómo ser mamá, nadie nace con un manual de cómo ser hijo. De camino vamos aprendiendo. De camino vamos, la vida se va encargando de enseñarnos, por las buenas o por las malas, pero la vida siempre nos va a enseñar. Nosotros decidimos cómo queremos aprender. Está en mí el decidir cómo quiero aprender a vivir mi vida. O lo aprendo a las buenas, siguiendo el consejo de mis padres, de mis autoridades espirituales, o lo aprendo a las malas, llevándome los golpes allá en la calle, en el mundo, donde voy a terminar todo herido y desgastado. Pero al final, yo no me voy de este mundo sin haber recibido la enseñanza que la vida tiene para mí. Y por eso Dios estableció los padres. El libro de Proverbios
para que usted lo tenga en cuenta, es uno de los libros más importantes de todas las Sagradas Escrituras. El libro de Proverbios está dentro de la lista de los 20 libros más importantes que todo empresario debe leer. Y eso está catalogado no por una organización religiosa. Una organización de emprendedores a nivel mundial tiene al libro de Proverbios en el primer lugar en la lista de los 20 libros más importantes que todo emprendedor debe estudiar. Entonces, imagínese usted, nosotros los hijos de Dios, el tesoro que tenemos en esa escritura. Si aquel que no conoce a Dios dice, no conozco a Dios, ni amo a Dios, ni temo a Dios, pero ese libro tiene mucha sabiduría. ¿Cuánto más nosotros, verdad? Ok, 5 principios fundamentales que deben estar en el corazón de un padre. Pastor, yo no soy papá. Yo tampoco lo soy, biológicamente no lo soy. Pero en mi corazón hay un vínculo que me une a usted. Y entonces yo tengo que ayudarle a usted como un padre ayuda a su hijo. Tengo que aconsejarle a usted como un padre aconseja a su hijo. Quizás hoy usted no sea papá, mañana tal vez sí lo va a hacer, si Dios te da esa bendición. Y esto aplica también para las mamás. Pero hoy vamos a hablar de los padres, ¿está bien? Dentro de poco hablaremos de las mamás. Amén. Primer principio, y lo voy a mencionar rápidamente porque me quiero enfocar en el último. El primer principio es: permita que sus hijos sepan que usted los ama y los cuida. José, si me puede arreglar ese micrófono porque es que me siento un eco aquí atrás. Siento como que estoy metido en un cajón, no sé. Ok. El primero, permita que sus hijos sepan que usted los ama y que usted los cuida. Escúcheme, hay hijos que toda la vida lo único que anhelan y desean es escuchar a decir: papá, yo te amo, hijo. Pero el papá sustituye ese amor con regalos materiales. Y al final de la vida, el hijo lo único que desea es saber que él es importante para su papá. No porque le regala cosas, sino porque su padre lo ama. A ver, Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo de tal manera que envió a Jesucristo a morir por nosotros, ¿cierto? Sí, Señor. Esa es la forma, Jesús en la cruz del Calvario, esa es la muestra de amor más grande de Dios para con sus hijos. Entonces, cada padre de familia tenemos la responsabilidad de hacerles saber a nuestros hijos que los amamos. Que mi hijo sepa que yo lo amo. Que mi hijo sepa que yo lo cuido. Que mi hijo sepa que yo oro por él. Que mi hijo sepa que en mí tiene un aliado y no un enemigo. Que mi hijo sepa que en mí tiene un apoyo y no un tropiezo. Que mi hijo sepa que en mí tiene alguien en quien confiar. Amén. Ese es número 1. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Como padres tenemos la gran responsabilidad de amar a nuestros hijos. Escúcheme, el amor no es un sentimiento, es una decisión. No todos los hijos somos iguales. Habemos unos que somos más cabezones que otros. Habemos unos, ¿verdad, doña Lorena?, que damos más lata que otros. Hay unos hijos que son un ángel, hay otros que son un ángel pero al revés. Y hay que amarlos por igual, porque Dios nos ama a todos por igual. Dios no hace acepción de sus hijos. Dios no ama más al pastor y ama menos a la oveja, ni ama más a la oveja y menos al pastor. No, delante de Dios somos hijos. Es el máximo galardón que usted y yo tenemos. Y Él nos ama a todos por igual. Amén. Entonces, principio número 1, yo debo permitir que mis hijos sepan que yo los amo. Mi hijo tiene que ver mi corazón. Mi hijo, cuando viene delante de mí, lo primero que tiene que ver es mi corazón. Principio número 2, yo tengo que desarrollar una comunicación positiva y eficaz con mis hijos.
una comunicación positiva, una comunicación eficaz. La conversación con mis hijos no se debe basar en un puro reproche. Siempre yo tengo que llevar la conversación y la comunicación a un punto donde los dos podamos interactuar, intercambiar opiniones. Que mi hijo sepa que si yo le digo que es por la derecha, no es porque a mí me da la gana. A veces nosotros cometemos el error, y con respeto lo digo, cometemos el error muchas veces de que como a mí cuando yo fui niño, a mí me criaron de esta manera, yo voy a formarlo a él de esta manera. No funciona igual. O a mí no me dieron aquello, entonces a mi hijo yo le voy a dar todo aquello que a mí no me dieron. No funciona igual. Entendamos algo, son realidades distintas, son dos mundos diferentes. Cuando nosotros nos educaron, cuando nosotros nos formábamos, lo más descabellado que podía pasar era que nos tropezáramos cuando andábamos a pies descalzos. Pero hoy el mundo es diferente. Hoy hay tantas cosas, es tan violento y tan agresivo que la disciplina que me aplicaron a mí en aquel entonces no necesariamente va a funcionar hoy. Entonces yo tengo que tener esa valoración. Tengo que entender que los mundos son diferentes. Mi hijo está creciendo en un mundo en el cual yo no conozco. Por más padre que yo sea, yo no estoy viviendo lo que él está viviendo en el colegio, en la escuela, en la universidad, donde sea que él esté. Cuando yo me formé en mis tiempos de juventud, de escuela, de colegio, Clemen, la droga más potente que había era la amapola y la marihuana. Ahora eso es un juego de niños. Ahora imagínense que la marihuana hasta en la farmacia las venden para medicamentos. Ahora hay tanta cosa poderosa que está atacando a nuestra juventud, y nosotros como padres tenemos que estar abiertos a todo eso. En mi tiempo de niñez, lo más pornográfico que yo podía ver era ver una mujer sin brasier. Hoy nuestros hijos están expuestos a ver a una pareja de homosexuales dándose un beso en la calle. ¿Me explico? Y yo tengo que tener la madurez y la sabiduría para enseñarle a mi hijo lo que es bueno y lo que es malo a la luz de la palabra, sin dejar de ver lo que está aconteciendo en la actualidad. Entonces, diga conmigo, desarrollar una comunicación positiva. Salmo 40, verso 1, dice el salmista: clamé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Tu hijo tiene que saber que cuando te habla a ti, tú le vas a poner atención. No lo ignores, porque no son tonterías, no son cosas de niño. Lo que a él le está aconteciendo es un mundo para él, aunque usted y yo lo veamos como juego de niños. Amén. Número 3, voy rápido. Número 3. Otro principio que tiene que estar en el corazón de un padre, pastores, es que los padres necesitamos saber qué cosas son las que nuestros hijos necesitan de nosotros. Yo tengo como padre saber qué es lo que usted necesita de mí como pastor. ¿Qué cosas usted necesita? Por eso es que domingo a domingo yo tengo que venir acá donde usted, delante de usted, con un pan fresco. Yo no puedo venir a reciclar el mensaje de la semana pasada o el mensaje del 1 de enero. Yo tengo que pagar un precio delante de Dios, buscando su rostro, para el domingo traerle a usted el pan que usted necesita. ¿Verdad que sí? Tus hijos tienen que saber, o usted como padre tiene que saber qué es lo que su hijo necesita de usted. No compre la conciencia de los hijos, por favor, no la compre.
No compre la conciencia de sus hijos con regalos, con dinero. Eso es algo material y es algo que por default usted y yo tenemos que darle a ellos, porque somos sus padres. Pero eso no es el todo de la formación. Ese no es el todo. Porque si la formación de un hijo se basara en el dinero, entonces quiere decir que muchos de nosotros no podríamos ser papás, ¿verdad? Porque simplemente estamos limitados de dinero. ¿A dónde lo quiero llevar esta mañana? En esta mañana lo quiero llevar, Dieguito, a aquel conocido refrán que dice, y que mi madre a mí me enseñó muchas veces y lo aprendí muy bien de parte de ella: padre no es el que engendra, sino el que cría. En la calle hay un refrán popular que dice que porque una persona tenga un piano no significa que sea pianista. Que porque un hombre haya engendrado hijos no significa que sea padre. Padre no es una cuestión de títulos. Padre es un vínculo, es una relación. Amén. Amén. Entonces yo tengo que saber qué es lo que mi hijo necesita de mí. Mi hijo, cuando llega delante de mí, yo tengo que escucharlo, porque ahí, en esa comunicación, es donde yo me doy cuenta qué es lo que está pidiendo él. ¿Qué es lo que está pidiendo él? Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Nosotros, escúcheme, como padres, mi hijo necesita de mi amor, afecto, cariño, comprensión, regalos, pero también necesita mi disciplina. Mi disciplina en amor, en justicia. Dice el proverbio, escuche con atención: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay una versión que me llamó mucho la atención, y en este proverbio, ese mismo proverbio lo dice así. Ese mismo proverbio lo dice así: disciplina a tu hijo en tanto que esté vivo, mas si no lo haces, serás cómplice de su muerte. No debemos confundir cuando la palabra nos llama a disciplinar a nuestros hijos con maltratarlos. Muchas veces los padres guardan tanto resentimiento en su corazón de la forma en como fueron educados por sus papás, que cuando tienen hijos descargan ese resentimiento con sus hijos, en aquel fajazo que le dan, en aquel chancletazo. Y lo que no se dan cuenta es que simplemente están descargando en un inocente algo que él nunca resolvió con su papá. Bueno esto, ¿verdad? Gloria a Dios. No oigo a los papás, ya se me fueron los papás. Ok. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versos 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Mi hijo necesita ver que su padre es un hombre que se consagra a Dios. Mi hijo necesita ver que su papá se congrega los domingos, porque el congregarse es agradable a Dios. Mi hijo necesita ver que su papá es fiel a Dios en todas las cosas. Mi hijo necesita ver que su papá sigue el consejo de la palabra y no es una cosa en el templo y otra en la casa. Esa golpea fuerte. Mi hijo necesita ver que yo soy el mismo en el altar que en la casa.
Eso es lo que necesita ver mi hijo. Eso no lo compra ningún dinero. Le puedes dar todo lo que quieras: carros, casas, ropa, vestidos, viajes, todo. Pero al final, si tu hijo ve que tú eres una cosa en la iglesia y otra en la casa, jamás vas a alcanzar ni el respeto ni la admiración de tu hijo. Y eso es muy doloroso. Actualmente hay muchos hijos de padres cristianos que no quieren nada con Dios ni con la iglesia, porque han visto un pésimo testimonio en sus padres. Han visto cómo sus papás agarran la iglesia como una muletilla. Van a la iglesia cuando les urge y cuando no, ni se aparecen. Entonces el hijo dice: no me sirve de nada ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? No es importante, no es relevante. ¿Para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a leer la Biblia? No es importante. Esas son cosas que como padres debemos albergar en nuestro corazón. Amén. Cuarto principio: promover el crecimiento de tus hijos en todas las áreas de su vida, especialmente en el área espiritual. Como padres tenemos la responsabilidad de proveerle a nuestros hijos la educación que necesitan, lo que requieren para que se desarrollen, para que alcancen sus sueños, para que crezcan y sean hombres y mujeres de bien. Pero principalmente debemos enseñarles a crecer en la relación con Dios. Eso es fundamental. Y nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde. Mientras Cristo no haya venido, hay tiempo, ¿verdad que sí? Hay tiempo para enmendar nuestros errores. ¿Quién no se ha equivocado? Vuelvo al principio: nadie nació sabiendo cómo ser papá. Ninguno de nosotros nos dieron un manual: tome, aquí está, para que usted sea un buen padre. No, no hay. Hemos crecido a prueba y error, ¿cierto? Con la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios, hoy somos lo que somos. ¿Nos hemos equivocado? Sí, claro, montones. Pero siempre hay tiempo para corregir lo malo que hemos hecho, antes de que Cristo venga o antes de que Él nos llame a su presencia. Qué duro es ver, vean, hay algo, y no quiero hacer de esto una bandera para presentar mi mensaje hoy, pero qué duro es ver las noticias cuando un adolescente, cuando un joven muere en la calle acribillado por pandilleros, y ver a los papás tirados sobre el cadáver, sobre el cuerpo de aquel joven, llorando, desgarrándose la vida. Pero ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Si cuando estuvo en vida no te ocupaste, ni lo atendiste, ni le diste seguimiento, ni le estorbaste, ¿ya para qué? Entonces, esas son cosas que como padres debemos siempre tener presentes. Enseñémosle a nuestros hijos lo importante que es tener una relación con Dios. Usted le enseña a su hijo lo importante que es tener una relación con Dios, y usted descansará siempre, porque su hijo, donde quiera que vaya, sabrá que una oración será suficiente para que Dios lo saque de cualquier apuro. Amén. Dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Quinto, y aquí ese es el corazón de la enseñanza. Quinto, un principio que debe estar en nuestro corazón como padres es: debemos construir relaciones saludables y duraderas toda la vida con nuestros hijos. Este es el corazón de esta enseñanza: relaciones saludables. Y aquí voy a tomar como ejemplo dos hombres en la Biblia. Voy a tomar como ejemplo a dos hombres en la Biblia. El primero es Job. Job capítulo 1, versos del 1 al 5. Nosotros vamos a ver a un hombre preocupado por sus hijos. En Job vemos nosotros no solamente a un hombre probado, no, vemos el ejemplo de un padre que está pendiente de sus hijos.
Siempre hablamos de Job como un hombre que soportó la prueba, que llegó hasta el final, que no renegó de Dios. Pero hoy yo quiero que veamos a Job, el padre responsable. Amén. Job capítulo 1, versos del 1 al 5, habla de acerca de que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Póngame atención acá, por favor. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Entonces, si eran 7 hijos y cada día había un banquete en la casa de uno de ellos, toda la semana era fiesta ahí. Era una semana de fiesta. Es decir, los hijos de Job serían los vecinos ideales para cualquiera, ¿verdad? Toda la semana hay fiesta en esa casa. ¿Sí sabe a los hijos de Job viviendo en el barrio de uno? Carnaval todos los días. Qué cosa. Y uno cochino diablo. Y cuando se da cuenta uno se ha metido en la fiesta. Entonces dice que hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ay, pastor, pero yo no soy Job. No, yo tampoco. Pero ahí está el consejo de Dios. Ahí está el consejo de Dios. ¿Cuántos sacrificios ofreces delante de Dios por tus hijos? Ya está grande. Él sabe que tiene que ir a la iglesia. Él sabe muchas cosas. Cuidado si no sabe más que nosotros. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que nos arrodillamos en el cuarto a solas a clamar delante de Dios para que Dios intervenga en la vida de nuestros hijos? ¿Cuándo? ¿La semana pasada? ¿Hace un mes? ¿O ya se te olvidó cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo nos presentamos delante de Dios a decirle: Señor, yo sé que mi hijo es ya un adulto, pero no está bien, no anda bien, él no anda en tus caminos, él no tiene temor de ti. Padre, haz algo, interviene, envíale un ángel? ¿Cuándo oraste así? ¿Cuándo fue la última vez que oramos así? Ahora, ¿cómo construir relaciones verdaderas, saludables y duraderas con nuestros hijos? Número 1, participa en la vida de tus hijos. No seas solamente un espectador. Métete, participa en su vida. No te estoy diciendo que le acomodes el cuarto. Te estoy diciendo que te sientes a hablar con él. Hijo, ¿cómo fue? ¿Cómo estuvo anoche el asunto? ¿Dónde fuiste? Ay, papá, fui a tal lado. ¿Y qué? ¿Cómo estuvo? ¿Conociste a alguien? ¿Con quién andas? ¿Quién es ese muchacho jupón que anda con ustedes? Que yo nada más oigo que le dicen jupón. ¿Quién es? Interésese. ¿Quién es ese que le dicen pistón? ¿Quién es? Hey, ponga atención, porque eso le hace saber a tu hijo: ojo, papá está cerca, mamá está cerca.
Pero cuando el hijo llega a la hora que le da la gana y el papá simplemente ni le pregunta con quién andaba ni cómo le fue, la otra semana ni te llega, porque no hay interés. Entonces, una forma de cómo construir relaciones duraderas y saludables con los hijos es: métase en su vida. Métase. Con respeto, pero métase. No sea solo un espectador. No se siente a ver. No, vea, hay papás que cometen este error. No les interesa lo que hacen los hijos, para nada. No se meten en la vida de ellos. Pero cuando llega la hija embarazada, mamita, jale. Ese es su problema, a ver qué hace. Y cuando te llega el hijo con un problema, que dejó embarazada a una muchacha, o que anda con un problema de dinero, o que anda con un problema de amistades, con pandillas y lo que sea, ya usted está grande, jale. Y así resolvieron el asunto. Yo me he encontrado muchachos y he conversado con ellos. Óigame, hijos de pastores, y me han dicho: ¿sabe qué, pastor? Hablo más con usted que con mi tata. ¿Sabe qué, pastor? Le tengo más confianza a usted que a mi tata. ¿Por qué? ¿Por qué tu hijo lo va a tener más confianza al vecino, al extraño, o a cualquier otro que a usted? ¿Por qué? ¿Por qué un hijo le tiene más confianza a otro que está peor que él, que a su propio papá? Porque su papá nunca interviene en su vida, ni tampoco le interesa. Sacrificios de Job. Tenía un altar, presentaba la ofrenda, el sacrificio, el animal, derramaba la sangre del animal. Hoy nosotros no vamos a ir a buscar una cabra para sacrificarlo por nuestros hijos. El sacrificio somos nosotros. El altar es mi corazón. Hoy soy yo. Señor, aquí estoy. Sé que no he sido un buen padre. Sé que no lo sé todo. Sé que no tengo todo lo que yo quisiera darle a mis hijos. Pero hoy yo entiendo que mi responsabilidad es estar aquí delante de ti por ellos. Por él. Por este jupón que no entiende razones. Por este cabezón que no entiende razones. Hay hijos que Satanás tergiversó la imagen sexual de ellos en sus vidas, porque fueron víctimas de un abuso sexual y los padres ni cuenta se dieron. Y cuando se dieron cuenta, los culparon a ellos más bien. Les dieron la espalda, no los ayudaron. Y hoy sus hijos son homosexuales, son lesbianas, porque fueron víctimas de un abuso. Y papá ni le interesó nunca lo que a él le pasó. Y cuando el hijo se hizo homosexual, entonces ahora sí, lárguese de aquí, yo no tengo hijos gays. Muy valiente, muy machito el papá. Pero cuando tu hijo tuvo aquella crisis, cuando tu hijo tuvo aquel problema, ¿dónde estaba ese machito que no salió a defenderlo? ¿Te das cuenta? El rey David, el gran rey David, un gran rey, hombre de Dios. La palabra de Dios dice que David era un hombre, Giovanni, conforme al corazón de Dios. Pero a pesar de que fue un gran rey, Olman, fue un pésimo padre. David llevó siempre a cabo sus hazañas y sus proezas en nombre de Dios. David, puertas afuera, se daba a Dios conforme a lo que Dios le pedía. Puertas adentro, nunca le puso límite a sus hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Yo no quiero hacer escarnio del dulce cantor de Israel. Lo que quiero es que a la luz de la palabra veamos los ejemplos, porque por algo Dios permitió que quedaran ahí, para que nosotros veamos y no idolatremos a ningún hombre. Sí, fue el gran rey David.
A Jesús, uno de los títulos de Jesús es Jesús, hijo de David. Pero como padre, fracasó. Esto lo digo porque hay muchos que dicen y se comparan con el rey David. Tenga cuidado porque no sabe lo que está hablando. Número 1, y aquí voy a cerrar esta enseñanza en cuanto a las relaciones duraderas con el rey David. ¿Cuáles fueron los errores del rey David? 5 cosas que vamos a aprender hoy en la vida del rey David, que como padres nos tienen que enseñar mucho a todos y los que me están viendo. Ojalá que esté tomando apuntes. Número 1, David se negó a disciplinar a su hijo Amnón cuando violó a su hermanastra Tamar. Cuando Amnón, su hijo, violó a Tamar, David se negó a hacerle la justicia que como rey tenía que aplicarle. Que como rey él tenía que actuar. Al negarse a él a aplicar la justicia, provocó la ira en el hermano de Tamar, Absalón. Hoy todos hablamos de los Absalones. El espíritu de Absalón. Ese hombre se fue envuelto en el espíritu de Absalón. Pero lo que menos saben a la luz de las escrituras, que fue el mismo rey David el que promovió la rebelión de Absalón por no actuar a tiempo, por no corregir el problema de raíz. Eso que estoy diciendo a mucha gente le va a caer mal. Me alegro que así sea. Feliz Día del Padre a todos. Segunda de Samuel capítulo 13. Vamos a ver nosotros. Ahí usted va a ver el relato. En segunda de Samuel capítulo 13, para que lo anote, ahí está la historia de Amnón y Tamar. Cuando David estaba en Hebrón, le nacieron 6 hijos. 3 de estos le dieron tremenda jaqueca. Uno fue Amnón, otro fue Absalón y otro fue Abías. Y el otro que le dio Adonías, cuando David estaba en Hebrón. De los 6 hijos que le nacieron ahí, estos 3 se le pasearon en el reino. Amnón, Absalón y Adonías. Voy por partes. David se negó a disciplinar a su hijo Amnón. Nunca hagas caso omiso de las faltas de tus hijos ni de sus pecados. Ojo papá, ojo mamá. Nunca haga caso omiso, por pequeña que sea la falta. Enséñale a tu hijo desde pequeño que eso no se hace. Porque los hijos somos muy astutos. Vamos de lo pequeño a lo más grande. Si hoy mi papá, mi mamá me perdonó que le quebrara el vaso, mañana le estampo el plato en la pared, porque yo sé que no me va a hacer nada. Y ahí se va fracturando la relación. Cuando llegan a grandes los hijos, no tienen respeto por sus padres. Por si yo entro a mi casa, hago lo que me dé la gana. Ese no es mi tata, ese es el esposo de mi mamá, ese es el que da la plata, nada más. Hay hijos que se expresan así de sus papás. Hay hijos que desconocen a sus padres. Pero ¿dónde está la rebelión? Cuando fueron niños. Cuando fueron niños. Número 2, discipline a sus hijos. Disciplinar a tus hijos debe tener como objetivo primordial la reconciliación. Si David hubiese atendido la falta de Amnón como debía ser, David no provoca la ira ni la amargura de Absalón y llama a la reconciliación a su familia. Pero al no atender aquella falta como debió hacerlo, provocó una fisura entre hermanos, una división entre hermanos, al punto que Absalón tomó la justicia en sus manos y mató a su medio hermano Amnón. Usted me preguntará, ¿por qué, pastor? ¿Por qué David no actuó con sus hijos si él era un rey o el gran rey de Israel? ¿Quiere que le diga por qué? Una de las cosas por las cuales se cree que David no actuó como debió actuar es porque en su corazón y en su mente todavía estaba el cargo de conciencia de aquel adulterio que él había cometido con aquella mujer.
cuando mandó a matar a su esposo para quedarse con ella. Por eso, padres de familia, tenga mucho cuidado usted con los cargos de conciencia. Que tu hijo no te negocie, ni que tu hijo te tome, ni que tu hijo te soborne porque conoce un pecado tuyo. El día que como padre de familia nosotros nos dejemos gobernar por nuestros hijos porque él sabe que yo le fui infiel a mi esposa, ese día se acabó el hogar. Tengo en mi casa un enemigo declarado. La reconciliación es el objetivo primordial en la relación padres e hijos. Que yo discipline a un hijo no significa que lo voy a convertir en mi enemigo ni en un mártir. La disciplina tiene que llevar como propósito la reconciliación. ¿Por qué usted corrige a su hijo? Porque usted desea que su hijo no se desvíe ni se pierda, sino que él llegue a ser mejor. Por eso se corrigen a los hijos. Y tiene que haber esa armonía y esa reconciliación. Debes estar preparado para recibir a tu hijo cuando actúe mal. Es que un Quintana jamás puede actuar de esa manera. ¿Y qué? Se equivocó. Atiéndelo. Yo nunca le di un ejemplo de esa magnitud para que este vagabundo ahora me venga con eso. ¿Y quién eres tú? Sino un pobre desvalido en misericordia, que de quien Dios tuvo misericordia. Y todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Reciba a su hijo cuando se equivoca. No le dé la espalda. Recíbalo. Usted debe ser rápido para lidiar con la falta de su hijo, con el pecado de su hijo. Sea rápido, porque si no, tu hijo va a encontrar afuera quien le encubra su pecado. Y hoy muchos hijos son víctimas del AMPA no porque quieren, sino porque tienen el alma vendida. Porque si papá hubiera atendido aquello rápido, lo rescata, lo saca, lo libera, pero como no, alguien llegó, lo sobornó y lo encubrió, ahora lo tiene de esclavo. El no buscar la reconciliación produce amargura en los hijos. Usted sabe que cuando Absalón mató a Amnón, David lo desterró de Israel, de Jerusalén, lo echó y dijo: nunca más mi rostro verá mi hijo Absalón. Esa fue la forma en como él lo disciplinó. ¿Cuántos padres hoy le dicen a su hijo: sabe que no lo quiero ver, vaya y se encierra en su cuarto, desaparezcase? ¿Le suena familiar? ¿Usted cree que con eso le hace un favor a su hijo? No lo desprecies, no lo deseches, aunque haya cometido el error más grave. Que tu hijo vea tu rostro, que tu hijo vea tu corazón. Qué duro, ¿verdad? 3. Como padres estamos obligados a reconocer el pecado de nuestros hijos. Es mi hijo, cometió un error, tengo que corregirlo. Pero yo no puedo ir por la calle tapando el sol con un dedo. Es mi hijo, sí, se equivocó, pero eso no puede ser motivo de vergüenza. Es mi hijo, cometió un error, pero yo soy su padre y le voy a ayudar a levantarse. Pero muchos padres andan en la calle tapando el sol con un dedo, haciéndose los que nada pasa, y lo que hacen es denigrar a su hijo, relegarlo. No sale en la foto de la familia, no está el día de la fiesta, no está en el día de la celebración, porque esa es la oveja negra. Es tu hijo, es tu sangre, es carne de tu carne, sangre de tu sangre. Estamos obligados a reconocer la falta en ellos. Mire, David nunca aceptó que su propio hijo fuese capaz de socavar su autoridad. Cuando le dijeron a David: David, Absalón se está rebelando contra ti, David prefirió irse de la ciudad para no enfrentar a su hijo. Cuando le dijeron: David, tu hijo está armando un ejército contra ti, David prefirió huir antes de que enfrentara a su hijo.
Como padres, por favor, no huya de su hijo. Búsquelo. Hijo, yo sé que andas hablando mal de mí, sé que no te he dado buen ejemplo como padre y te pido perdón, pero yo quiero que usted sepa algo. Usted es mi hijo, yo lo amo. Usted lleva mi sangre, lleva mi apellido. Yo te engendré, te cargué en mis lomos. Dios me dio la bendición de procrearte junto con tu madre. Tú eres una bendición para nosotros. Cambiemos el lenguaje. Y estamos a punto de salvar un hijo. Estamos a punto de rescatar una familia. Porque hoy ese hijo quizás no tiene hijos, mañana va a ser padre y va a reproducir mi propio error en él, en sus hijos. Es una cadena de maldición. Es una cadena de maldición. Amén. El no aceptar nunca el error de mi hijo es hacerlo creer o hacerlo ver pasar como el inmáculo, el perfecto. Y eso lo que hace es poner una carga sobre él que él no puede soportar. Él se equivoca. ¿Cuántos de nosotros no nos equivocamos? ¿Cuántos de nosotros no le dimos dolores de cabeza a nuestros papás? A ver. A veces los papás yo los entiendo. Hay que entenderlos también. Y a veces un padre de familia llega y le dice: y es que quisiera desaparecerlo. ¿Sí o no? Uy, es que me dan ganas de desaparecerlo. Ah, sí, claro, ¿verdad? Y lo dicen en el momento del enojo. Lo dicen por la bravura. Lo dicen porque se jaló una torta este muchacho y tanto que se lo he dicho. Pero no porque lo sientan. No porque lo sientan. Pero vaya, agárrelo, agárrela, tome esa chiquita. Vea, mi chiquita, no estás preparada para esa carga, no estás preparada para esa responsabilidad, pero vamos a caminar, vamos a echar para adelante. Dios nos va a ayudar. Somos una familia. El primer y gran ministerio que Dios le ha entregado a usted es la familia, no es la iglesia. David fue un gran rey, pero un pésimo padre. Hay hombres y mujeres que son grandes ministros de Dios, pero pésimos papás. Hay hombres que en el altar hacen descender a todos los ángeles del cielo, pero en la casa los echan a punta de escoba. Entonces, entendamos, no invirtamos los papeles. El primer lugar es la familia. Y junto con eso, la relación con Dios. La relación con Dios. 4, cada padre de familia debe refrenar a sus hijos cuando maquina cosas malas. Y aquí hablo de Adonías. Adonías es el cuarto hijo que le nace a David en Hebrón. David tuvo montones de mujeres, esposas, concubinas. En el momento, en su realidad, eso se permitía. Hoy no. Y Adonías se aprovecha de la debilidad del viejo. Adonías llega y dice: ya David se va a morir. Ya está a punto, caramelo. Ya no se puede ni mover de la cama. Ese es el momento para que yo tome el trono. Dice en Primera de Reyes, capítulo 1, los primeros versos dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen a mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Verso 3: y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron delante del rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. ¿Dónde estaban las esposas de David? ¿Dónde estaban las concubinas de David? Que tuvieron que mandar a buscar a una virgen extraña, una sunamita.
para que calentara el rey. En sus últimos días, David, en su cama, tuvieron que traerle una virgen. Claro, había tenido tantas mujeres cuando fue joven que quisieron complacer al viejillo antes de que se muriera, Pastor Rigo, imagínense. Le vamos a traer una virgen. Pero aún así se guardó y dijo, no la tocó, no la conoció. Pero este hombre, Adonías, viendo esa situación, verso 5 dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Este hijo de David, viendo la decadencia ya de su padre, se armó de una escolta. Porque dijo, este es mi momento. Este es mi momento. Y David no se atrevió a refrenarlo. Aun cuando le decían, David, Adonías está armando un ejército. David, Adonías anda con aires de grandeza. David, Adonías hace banquete para todos los del rey, todos los del reino, menos para tu profeta ni para tu escolta. Este hombre tiene malas intenciones. David no lo refrenó. David no lo refrenó. Escúcheme, padres que están acá y que me están viendo, el padre que se niegue a refrenar el corazón malo de su hijo va a cosechar torbellinos de dolor en su vida. Porque cuando el chiquito, tenía 3, 10, 12, 13 años, era la atracción por sus travesuras y no refrenaste su corazón, hoy que tiene 18 y 19 ya no lo quieres ver porque es un tormento para tu casa. Pero la culpa no es del hijo. Cuando tenías que haberlo refrenado, no lo refrenaste. Y hoy no lo quieres ni ver, pero la responsabilidad es del padre. La responsabilidad es del papá. Verso 5 y aquí termino. Enseña a tus hijos siempre lo que es realmente importante en la vida, iniciando con la relación con el Padre Celestial. Hasta que ya está a punto de morir, que ya está a punto de partir, David le dice a su hijo a su hijo Salomón, le dice, hasta que ya está a punto de morir, en su lecho de muerte, le dice, Segunda de Reyes capítulo 2. Es que a mí me gusta leerles a ustedes de la Biblia para que ustedes no digan que es que el pastor se la inventa. No, no es Segunda de Reyes. Estábamos en Primera de Reyes, ¿verdad? Ok. Primera de Reyes capítulo 2, le dice David en su lecho de muerte a Salomón, le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. Pero David nunca le dijo a Salomón, hijo, sé como yo. David le dijo a Salomón, anda en los caminos de Jehová. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros en el Nuevo Testamento, sean como yo. Un padre tiene que tener la autoridad para decirle a su hijo, usted hijo, camine por donde yo camino. Porque ahí es donde se gana la autoridad, no en el fajazo. No en el coscorrón, eso cualquiera lo hace. Que yo le pegue un fajazo a un infante no me hace a mi papá. Cualquier abusador lo puede hacer. Pero que yo me pare delante de mi hijo y le diga, hijo,
camina por el camino que yo he andado, ahí es otra cosa. Es otro discurso. Padres que me están viendo hoy que estamos acá, aún estamos a tiempo de enmendar, aún estamos a tiempo de corregir. No dejemos a nuestros hijos por la libre. Ellos son brillantes, son inteligentes, son una bendición, pero no los podemos dejar solos. Si tenemos algo que reconocer delante de ellos, hágalo. Vuelva sobre sus pasos, siéntese y no haga la que hizo David, que escondió su rostro de su hijo. Por hacer esto, Absalón se rebeló contra su padre. Que tu hijo vea tu rostro, aún en los momentos más difíciles, que tu hijo sepa que su papá lo va a ver a los ojos, buscando siempre una reconciliación. Amén. El dulce cantor de Israel atrajo el corazón de Dios con sus salmos, atrajo el corazón de Dios con sus cantos, pero nunca tuvo paz con sus hijos, porque nunca supo intervenir, nunca supo corregir y nunca supo reconciliar la relación entre él y sus hijos, ni entre sus hijos, ni sus hijos entre ellos. No estoy desacreditando la imagen del rey David. La Biblia, lo que le he dicho, se lo he leído a la luz de la palabra. Ahí están los ejemplos. Dios permite que eso esté ahí para que usted y yo aprendamos las cosas que no debemos hacer. Amén. Se trata de ver paredes adentro lo que pasa en nuestras casas. Se trata de ver paredes adentro lo que está pasando en los cuartos de nuestros hijos. Hay una imagen muy linda que hace unos meses anda en las redes sociales que dice: los hijos mueren dentro de sus cuartos. Y a veces los papás ni cuenta se dan. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un trabajo en internet. ¿Qué páginas está visitando? Usted sabe que cuando yo recién llegué a los caminos del Señor, cuando me convertí, es una palabra que realmente yo no la uso mucho, porque en realidad uno no se convierte. Es Dios el que transforma el corazón de uno. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, estaba trabajando un día en un discipulado y me puse a investigar porque yo quería presentar el trabajo más ejemplar. Oigan. Y yo, sin darme cuenta, desarrollé toda mi tesis, todo mi trabajo en una de las páginas de la famosa secta de los Testigos de Jehová. Pero como hablaba de Jehová, yo dije: esto es de Dios. Oiga, y me gasté un documento como de 10 páginas basado en la secta de los Testigos de Jehová. Casi me hago mormón, testigo de Jehová, ni cuenta me daba. Nuestros hijos son así. Ellos sin querer se meten en páginas, y cuando se dan cuenta, una página lo llevó a otra, y un link se le metió, y cuando ellos manejan la tecnología mejor que usted y que yo. Nos enseñan cómo tomar fotos, cómo hacerle, es más, Brayitan que anda por ahí, toma fotos y no, tío, póngale este efecto para que se vea bonito, delgado, atractivo, elegante. Ellos saben mejor que nosotros la tecnología, pero algo que ellos no saben es la esencia de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Todos los que nos han seguido en esta mañana por esa transmisión, que esta palabra edifique tu vida, tu familia, que en tu corazón siempre existan esos principios para que puedas conformar una familia que agrade a Dios y que tú siempre tengas cosas que enseñarle a tus hijos. Recuerda, son tus hijos, son una bendición, es una heredad que Dios te dio. Cuídalos, ámalos y conviértete en su amigo. Que Dios te guarde y te bendiga. Te esperamos la próxima semana en este lugar.